Empujé la pesada e imponente puerta de madera maciza de la mansión de lujo en La Moraleja, en Madrid, que acababa de comprar tras agotar todos mis ahorros por valor de 5 millones de euros. Una escena que golpeó mis ojos directamente me hizo paralizar. Mi suegra, doña Carmen, con el rostro radiante, le estaba entregando las llaves y las escrituras de propiedad a una mujer embarazada. Esa mujer no era otra que la exnovia de mi marido. Mi suegra reía a carcajadas mientras acariciaba las escrituras de la casa y decía en voz alta: «Esta casa está a nombre de mamá. Os la regalo a los dos para que sea vuestro nido de amor. Esa maldita mujercilla no va a recibir ni un céntimo de todo esto». Mi corazón se hizo pedazos. El suelo pareció desmoronarse bajo las suelas de mis zapatos. Me quedé paralizada, clavada detrás de las pesadas cortinas de terciopelo en el pasillo que llevaba al salón. Todo mi cuerpo estaba rígido como el hormigón. Me zumbaban los oídos. Sin embargo, las palabras que salían de la boca de las personas a las que había llamado familia durante todo este tiempo sonaban tan claras, perforando mis tímpanos. El olor a pintura fresca de esta mansión millonaria se mezclaba con el olor de un perfume dulce y barato. El aroma de aquella amante invadió mi nariz, revolviéndome el estómago, provocándome unas ganas terribles de vomitar. Intenté respirar muy lentamente. Mis manos se apretaban con tanta fuerza que las uñas se clavaban en la carne hasta sangrar. Era para recordarme que estaba despierta y que aquello no era una pesadilla. Durante 4 años fui la nuera de la familia de doña Carmen. El día que entré en su familia, llevé un amor ingenuo y la esperanza de un hogar unido y feliz. Mi familia posee una cadena de tiendas de materiales de construcción muy famosa en la capital madrileña. Yo misma dirijo un estudio de arquitectura e interiorismo que está creciendo de forma espectacular. Mientras tanto, Hugo, mi marido, era director de ventas en una multinacional, pero la verdad es que solo consiguió ese puesto gracias a la red de contactos y al suministro de materiales de mi familia, que lo respaldó y elevó su nombre. Aún así, sus ingresos no se acercaban ni de lejos a su estilo de vida derrochador. Todos los bienes de la casa, grandes y pequeños, desde la televisión, frigorífico, el coche de lujo que conducía, hasta las cenas caras del día a día, eran pagados de mi propio bolsillo. Su madre, doña Carmen, vino y me agarró las manos, llorando copiosamente el día de nuestra boda. Con lágrimas en los ojos, me acarició el pelo, juró amor eterno, diciendo que debía haber rezado durante 10 encarnaciones para conseguir una nuera tan dedicada, inteligente y hermosa como yo. Dijo que me consideraría como a su propia hija, que compensaría todo el peso que yo cargaba en el mundo de los negocios. Me lo creí hasta el punto de entregarme en cuerpo y alma a aquella casa. Los gastos mensuales superaban las decenas de miles de euros. Dinero para medicamentos y suplementos caros importados de Estados Unidos para doña Carmen, dinero para cambiar el coche del marido, para que pudiera presumir delante de los clientes. Y finalmente, la colosal suma de 5 millones de euros para comprar este chalet de esquina en una de las urbanizaciones más codiciadas de La Moraleja. Siempre pensé que marido y mujer, viviendo juntos, no necesitaban estar haciendo cuentas. Al final, el dinero es solo un bien material para servir a la felicidad de la familia, hasta que Hugo y su madre me susurraron dulcemente al oído que aquel año la carta astral y la numerología no me eran favorables para adquirir inmuebles. Deja que mamá use su nombre en las escrituras para que las energías fluyan bien y alejen el mal de ojo de nuestros negocios. El año que viene, cuando tu tránsito astrológico mejore, mamá pasará las escrituras a nombre de los dos. En aquella época yo estaba extremadamente sobrecargada con montañas de trabajo en la empresa. Mi mente estaba estresada y confiaba ciegamente en su falsa moralidad, así que acepté sin sospechar absolutamente nada. No imaginaba que aquel ingenuo asentimiento casi me empujaría al abismo, convirtiéndome en una marioneta dentro de un teatro de fraudes diseñado con mucha astucia. La voz estridente de doña Carmen resonó,
cortando mis pensamientos caóticos, amargos. Lorena, estate tranquila. Cuida bien de ese embarazo. Hugo es un hombre de verdad. Necesita un hijo varón para continuar el apellido de la familia. Clara lleva 4 años y no consigue darme ni un solo nieto. Solo la hemos aguantado todo este tiempo porque es una mina de oro. Ahora la casa ya está a nombre de mamá. Te la entrego para que la cuides. Aquí tienes las llaves. Ya he mandado limpiar la suite principal, la más grande y bonita para ti. La mujer llamada Lorena se apoyó de forma mimosa en el hombro de mi marido. ¿Mi marido? 2 palabras que resonaban en mi cabeza. En ese momento sonaban tan irónicas y dolorosas. Hugo pasó el brazo alrededor de la cintura de la mujer. Su mano gruesa acarició cariñosamente el abultado vientre bajo el vestido premamá transparente. En su rostro no había el menor rastro de culpa o arrepentimiento. Hugo sonrió, una sonrisa satisfecha y orgullosa que en los últimos años raras veces me dirigía. Él habló. Su tono era tan suave que me dio náuseas. El mismo tono que solía usar para jurar que me amaría el resto de su vida. Amor, ten un poco de paciencia. Solo vas a tener que estar escondida aquí un poco más. En cuanto termine de desviar el resto de los fondos del gran proyecto de la empresa de mi mujer y le arranque suficientes dividendos a su familia, le pediré el divorcio y la echaré a la calle. Y entonces tendré el orgullo de presentaros a ti y a nuestro hijo a toda la familia. Esta casa de 5 millones de euros es la compensación por todo tu sufrimiento. Lorena levantó la barbilla. Su voz era arrogante y caprichosa. Lo has prometido, ¿eh? No quiero ser la amante toda la vida, o solo una máquina de hacer hijos. Pero, suegra, ¿en serio? ¿Su mujer no sabe que esta mansión ya está totalmente a su nombre? Si se entera, seguro que utilizará la influencia de su familia. Si contrata abogados para demandar, usted y yo acabaremos viviendo en la calle y pidiendo limosna. Doña Carmen golpeó la mesa de mármol brillante mientras reía a carcajadas, llena de malicia. Ah, esa idiota es demasiado tonta. Está ciega de amor y confía totalmente en Hugo. Además, lo planeé todo perfectamente para que ella misma firmara el documento de donación de ese dinero sin darse cuenta. ¿Recuerdas cuando tenía fiebre alta y deliraba? Lo firmó sin leer. Hugo le dijo que era un documento de liberación de fondos del banco que necesitaba firmarse urgentemente para pagar a la constructora. Cerró los ojos y firmó en el acto. Ahora, ante la ley, esos 5 millones de euros son fondos que ella me dio voluntariamente para cuidarme en la vejez. Esta casa es un bien personal mío, comprada a mi nombre con ese dinero. Aunque le salgan alas, no podrá pedir ni un solo céntimo vuelta. Escuché claramente los latidos de mi corazón retumbando en el pecho, tan fuerte que creí que mis costillas se iban a hacer añicos. No solo habían engañado mis sentimientos, sino que también habían planeado el robo de mi patrimonio de la manera más descarada, cruel e inhumana. El documento de donación. El incidente ocurrió exactamente hace un mes. En aquella época yo estaba con una fiebre de 40 grados. Después de volver de un largo viaje de negocios por el interior de la península, bajo la lluvia y el sol, la cabeza me daba vueltas, me dolía todo el cuerpo y no podía salir de la cama. Hugo se quedó a mi lado, fingiendo estar extremadamente preocupado. Me dio sopa en la boca. Luego trajo un montón de papeles con una expresión ansiosa y apresurada. Dijo que el banco estaba exigiendo los documentos de la fase final de liberación de la hipoteca para la constructora de la mansión. Si no se firmaban ese mismo día, pagaríamos decenas de miles de euros en multas. En ese momento, mi visión estaba borrosa a causa de la fiebre grave y debido a mi confianza absoluta en los falsos cuidados amorosos de mi marido. Cogí el bolígrafo, cerré los ojos, firmé donde él había marcado con un lápiz. Nunca imaginé que los débiles trazos de aquel bolígrafo serían el cuchillo que
Yo misma le entregaría al enemigo para clavármelo directamente en el corazón. Resulta que el maldito papel escondido en medio de aquel grueso fajo de documentos bancarios era una declaración de que yo donaba voluntariamente 5 millones de euros, fruto de mi sudor y sangre, a una bruja. Un escalofrío me recorrió la espalda, extendiéndose por todo mi cuerpo. Extrañamente, no lloré en ese momento. Ni una sola lágrima cayó por mi rostro. Si yo fuera una mujer débil y llorona, tal vez habría gritado, habría salido, corriendo, arañado, tirado del pelo y echado a la amante, o les habría interrogado de por qué eran tan crueles y desalmados conmigo. Pero no lo hice. El orgullo de una mujer independiente, de una empresaria que ya se ha enfrentado a las peores tormentas corporativas, no me permitía parecer patética delante de esa gentuza. Me quedé parada en silencio como un fantasma, en un rincón oscuro. Entiendo muy bien los principios de la guerra. Si estallara y les quitara la máscara allí mismo, la perdedora sería yo. Lo perdería todo y pasaría vergüenza. Eran 2 adultos sanos, además de una vieja astuta y llena de trucos. Legalmente, eran ellos quienes tenían el control. Si actuaba precipitadamente, podrían transferir los bienes rápidamente o vender la casa a terceros. O peor, podrían usar la fuerza física para hacerme daño y encubrir el delito, silenciándome para tragarse todo el dinero. Las personas de negocios no actúan basándose en emociones momentáneas. Actuamos con una racionalidad fría y afilada. Lentamente saqué mi smartphone del bolso. Mis manos temblaban violentamente, incontrolables, pero me mordí los labios con tanta fuerza que sangraron para que no se me resbalaran los dedos. Encendí el modo de grabación de video en la máxima resolución. Abrí lentamente una pequeña rendija en la cortina de terciopelo, apuntando la lente directamente a los 3 seres humanos que reían, satisfechos en el carísimo sofá italiano que yo misma había elegido metro a metro por la tela. Grabé todo. El rostro de mi suegra sonriendo alegremente, la mirada codiciosa al entregar las escrituras a la amante, la escena de mi marido acariciando íntimamente el vientre de embarazada de otra mujer, la promesa de echarme a la calle. Y logré grabar todas sus palabras venenosas, sus intenciones podridas, la confesión del fraude de falsificar mi firma cuando estaba enferma. El vídeo duró unos largos 15 minutos. 15 minutos que parecieron un siglo. Segundo que pasaba era como un bisturí cortándome el alma. Después de grabar todas las frases clave más importantes, la prueba de hierro irrefutable, pulsé con cuidado el botón de guardar. Inmediatamente hice una copia de seguridad del vídeo en la nube con verificación en 2 pasos, y me envié una copia a mi correo electrónico secreto. Todo listo. Me di la vuelta lentamente, caminando de espaldas de puntillas hacia la puerta y principal, la puerta de madera maciza que había empujado antes. Ahora la tiré hacia mí sin hacer el menor ruido, como si nadie hubiera estado nunca allí, como si yo siguiera siendo la idiota que estaba ocupada ganando dinero fuera para que ellos lo disfrutaran. Salí por las puertas de aquella mansión en La Moraleja. Mis pies pesaban como el plomo, pero mi mente estaba tan afilada como una cuchilla. El viento de la tarde sopló en mi rostro, trayendo el calor sofocante de la contaminación de Madrid. Pero mi corazón estaba frío, como un iceberg eterno en el Polo Norte. Entré en mi coche de lujo, metí la llave y arranqué el motor. Pero no tuve prisa por acelerar. Apoyé la cabeza en el volante revestido de cuero. Cerré los ojos, dejé que la oscuridad envolviera mi mente. Las sombras de lo que acababa de ocurrir daban vueltas en mi cabeza como una película de terror sin fin. Recordé el día que Hugo se arrodilló bajo una lluvia torrencial, entregándome un humilde anillo de compromiso, jurando que dedicaría toda su vida a protegerme, cuidarme para siempre. Recordé las frías noches de invierno cuando su madre enfermó y tuvo que ser ingresada. Me pasé 3 noches seguidas, en vela, cuidándola, bañándola en la cama, limpiando su cuerpo, sin importarme la suciedad ni el olor. Recordé las cenas familiares, donde yo llegaba exhausta, supermercado,
Cocinaba los platos más caros, sirviéndolos como una criada de alto lujo, sin recibir un céntimo. Todo era solo teatro, un teatro perfecto y cruel que interpretaron durante 4 años enteros para atraparme. Me consideraban una máquina de hacer dinero sin sentimientos, una idiota a la que podían usar, pisotear y exprimir mi esfuerzo, para al final traer a la amante a casa y usar mi dinero para construir su nido. J'amour. Levanté la cabeza lentamente, viendo mi reflejo en el espejo retrovisor. Mi cara estaba pálida y cansada, pero mis ojos brillaban con el fuego de una venganza que no podía apagarse. No, no iba a ser destruida. Yo soy Clara, la mujer que construyó su propio imperio desde cero, que negoció cientos de contratos complejos y llenos de obstáculos. No dejaría que esas sanguijuelas bebieran mi sangre hasta la última gota y luego se fueran en paz, viviendo rodeados de lujo a costa de mi sufrimiento. Querían expulsarme de casa sin llevarme nada. Querían hundirme en el barro sucio para que la madre, el hijo y la amante pudieran relajarse y disfrutar de mi trono. Sí, pensaban así. Estaban rotundamente equivocados. Les daría a probar el infierno. Haría que supieran que meterse con los bienes, el sudor, la sangre y la dignidad de una mujer como yo tiene un precio. El precio sería tan alto que pasarían el resto de sus vidas entre rejas para arrepentirse. Cogí el móvil y marqué el número de Diego. Diego es un abogado implacable, especialista en casos complejos de delitos económicos y el mejor amigo de mi familia desde hace muchos años. El teléfono sonó 3 veces. Diego contestó. Diga, directora Clara, ¿qué viento trae tu llamada a esta hora? La voz de Diego sonaba relajada y bromista. Respiré hondo, forzando mi voz para que fuera lo más plana y fría posible. Diego, necesito tu ayuda ahora mismo. Es un caso penal enorme. Al oír el tono serio y áspero de mi voz, Diego cambió de postura al instante. Su voz se volvió pesada y afilada. ¿Qué ha pasado, Clara? ¿Dónde estás? ¿Quién ha tenido el valor de ponerte un dedo encima? Acabo de descubrir que Hugo tiene una amante y está embarazada de él, pero eso es lo de menos. Tragué saliva, mi garganta estaba amarga. Acaban de confesar que me tendieron una trampa para firmar un documento de donación cuando estaba con fiebre alta. La mansión de 5 millones que acabo de comprar en La Moraleja ahora es legalmente propiedad privada de doña Carmen. Y en este preciso momento le está entregando las llaves a la amante de Hugo para que viva allí. Al mismo tiempo, planean vaciar mi empresa antes de tirarme a la calle. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Diego era un abogado, extremadamente astuto. Se dio cuenta de inmediato del nivel de gravedad y de la malicia del problema. Segundos después, la voz de Diego gruñó de forma asertiva y llena de rabia. Esos desgraciados están buscando la ruina. Tienen la audacia de usar la estafa para robar una cantidad de ese tamaño. ¿Dónde estás? No has hecho ninguna tontería, ¿verdad? ¿No has ido a montarles el pollo? Todavía no. Estoy sentada en el coche frente a la puerta de la mansión. He grabado un vídeo de 15 minutos mientras le entregaban las escrituras y admitían todas las acciones de falsedad documental y estafa, además de la intención de extorsionar mi dinero. «Excelente», exclamó Diego, con un tono mezclado de admiración. «Eres realmente una mujer de hierro. Has sido una actitud muy inteligente y fría. Tu capacidad para mantener la cabeza fría ahora mismo es nuestra arma de destrucción masiva más afilada. Ese video es la prueba irrefutable para cambiar su acusación de una disputa civil a un delito de estafa penal. Ahora escúchame, no muestres ninguna expresión. Vete a casa, actúa con normalidad. Actúa de forma aún más sumisa y dulce con Hugo. Mañana por la tarde, ven discretamente a mi despacho. Trae tus documentos, extractos bancarios y el contrato de compraventa que aún conservas. Vamos a usar la táctica de lanzar el anzuelo, darle la vuelta a la tortilla y echar la red para capturar a esa pandilla de ratas. Entendido, respondí brevemente con la mirada fija al frente. ¿Estás bien?
preguntó Diego, suavizando la voz con preocupación. Soportar un golpe de este tamaño no es fácil, ¿eh? Esbocé una sonrisa sarcástica, una sonrisa amarga, mientras las lágrimas empezaban a asomar por el rabillo de mis ojos. Pero me la sequé de inmediato, no dejándolas caer. Estoy bien. Muy bien. Este dolor solo lo voy a sentir una vez, Diego. Les voy a obligar a vomitar cada euro que se han tragado de mí. Yo misma los llevaré a prisión. Colgué el teléfono y pisé el acelerador. El coche salió disparado, mezclándose con el tráfico y el ruido de la ciudad. La tarde se transformaba en anochecer. Los últimos y débiles rayos de sol caían sobre el asfalto. Mi vida acababa de girar en la esquina más oscura y sucia. Pero estaba segura de que tras pasar por este túnel lleno de basura, encendería una antorcha brillante para quemar a todos mis enemigos. Aquella noche volví al piso de alto standing, donde vivíamos temporalmente, mientras esperábamos a que terminara la reforma de la casa nueva. En cuanto la llave abrió la puerta, el aroma de una comida deliciosa invadió mi nariz. Hugo llevaba un delantal azul claro, de pie en la cocina, cocinando. Parecía el marido más ejemplar del mundo. Al verme llegar, corrió amistosamente, cogió el pesado bolso de mi mano y me besó la frente con ternura. Mi querida esposa debe estar cansada después del trabajo. He ido a propósito a comprar un chuletón de Ávila que tanto te gusta. Anda, ve a darte una ducha para refrescarte. Luego, cenamos juntos, ¿vale? Miré directamente a los ojos de Hugo. Esos ojos seguían pareciendo amables, seguían irradiando cariño y mimos como antes. La máscara era perfecta, sin fisuras. Si no hubiera visto con mis propios ojos la asquerosa escena de esa tarde, si no hubiera escuchado sus mentiras, tal vez me habría hundido en esa falsa dulzura para siempre. El estómago se me volvió a revolver. Me dio asco su toque, asco de su aliento que quedó en mi frente. Pero apreté los dientes, obligándome a tragarme ese asco hasta el fondo del corazón, escondiéndolo en la oscuridad. Sonreí, una sonrisa dibujada perfectamente, fingiendo estar feliz y al mismo tiempo exhausta. Sí, estoy un poco cansada. Hoy se me ha acumulado muy trabajo en el estudio. He tenido que encargarme de unos contratos de arquitectura grandes. Me duele la cabeza. ¿Dónde está tu madre, cariño? No la he visto. Mamá se ha ido a casa de unos familiares esta tarde. Dijo que unas amigas la llamaron para jugar al bingo. Seguramente cene por allí. Hoy somos solo nosotros dos. El mundo es nuestro. Hugo me guiñó un ojo, fingiendo ser romántico. Yo asentí obedientemente y fui directa al baño. En cuanto se cerró la puerta, eché el pestillo con fuerza. Puse la ducha al máximo para que el sonido del agua lo ahogara todo. Me senté en el frío suelo de cerámica, jadeando. No lloré, pero tenía el pecho encogido, como si me lo perforaran miles de agujas. Me estaba preparando mentalmente para una guerra a largo plazo, una guerra en la que tendría que interpretar a la mansa oveja para atraer a los lobos a la trampa. La cena de aquel día fue extraña. Aunque solo yo me daba cuenta de lo falso y descarado que era todo, Hugo no paraba de servirme la guarnición. Su boca no dejaba de hablar, contando chistes sin gracia de su trabajo. A mitad de la comida, Hugo de repente suspiró profundamente. Su rostro parecía reflexivo. Amor, hoy me he pasado a ver cómo iba la mansión. Los obreros van muy rápido. Creo que para finales de este mes la reforma y la pintura ya estarán terminadas. Mamá dijo que una casa de ese tamaño y belleza tiene que tener muebles nuevos, para dar buena suerte. He visto que ese sofá que querías comprar es un poco sencillo y la cama de la suite principal también es pequeña. ¿Qué te parece si ponemos unos 400.000 euros más para comprar muebles artesanales de madera noble, de Valencia, para que quede grandioso a la altura de una casa de 5 millones? ¿Qué opinas? Cada palabra que decía Hugo encajaba perfectamente en lo que habían planeado esa tarde para sacarme el dinero. Mi corazón latió más rápido,
pero los músculos de mi cara permanecieron inmóviles. Cogí un trozo de carne lentamente, mastiqué, despacio, tragué y respondí con suavidad. Ah, entiendo, comprar muebles caros. No es problema. Al fin y al cabo, es una casa para que vivamos toda la vida. Pero últimamente, la liquidez de la empresa está apretada porque el dinero se ha quedado inmovilizado en algunos proyectos grandes. No puedo sacar efectivo ahora. Quizá tardemos unos meses más en tener dinero para muebles de lujo. Cariño, ¿y si lo posponemos? Hugo frunció levemente el ceño. Un destello de decepción y frustración cruzó sus paria ojos, pero rápidamente lo encubrió con una sonrisa rígida. Solo lo sugería, para que la casa quede más bonita. Tú llevas las finanzas de la empresa. Si vas en justa, les pido prestado a mis amigos. Los compramos ahora y cuando te liberen el dinero, me lo reembolsas. La misma vieja historia de siempre. Pedir a los amigos. Todos sus amigos eran parásitos sin un duro. Al final, esa deuda y los intereses caerían sobre mi cabeza, obligándome a pagar. O él usaría trucos como llorar o hacer berrinches para que yo sacara el dinero inmediatamente. Me quedé en silencio, sin responder, solo asintiendo lentamente, fingiendo centrarme en el plato. Sigue actuando, Hugo. Sigue actuando. Tus días de gloria están contados. Dentro de poco te daré a probar lo que es ser un miserable tirado en la calle. Aquella noche fue la más larga y oscura de mis 32 años de vida. Me tumbé en el colchón suave. A mi lado estaba el hombre al que antes había amado con todo mi cuerpo y mi alma. Pero ahora, cada respiración que daba mientras dormía me producía un asco indescriptible. Hugo dormía de espaldas a mí. La sábana de hilo, de algodón egipcio, cubría su cintura. Me quedé mirando fijamente su espalda, desnuda. El lugar que solía abrazar en las frías noches de lluvia ahora solo me recordaba a un reptil de sangre fría encogiéndose, esperando para atacar a su presa. No pude pegar ojo ni un segundo. En mi cabeza, la cruel conversación en la casa, de 5 millones de esa tarde, se repetía como un disco rayado. La traición nunca viene de un enemigo. Siempre viene de las personas en las que más confiamos, corroyéndonos las entrañas y dejando una herida abierta y sangrante. Pero extrañamente, mis lágrimas se habían secado. El profundo dolor se había transformado en una calma aterradora. Sabía que a partir de aquel momento ya no era una esposa, ni una nuera, era una cazadora. Y ellos eran las bestias, salvajes bailando encima de la trampa que yo había preparado. A la mañana siguiente, cuando la primera pálida luz del sol atravesó la rendija de las cortinas, me obligué a levantarme. Fui al baño, me lavé la cara con agua helada para quitarme la cara de cansancio. Me maquillé cuidadosamente, añadí un poco de colorete en las mejillas y elegí un pintalabios tono melocotón fresco para cubrir mis labios para ir a trabajar. Me eché un perfume elegante. Frente al gran espejo, seguía siendo una directora poderosa, brillante y llena de energía. Nadie podría ver la tormenta de fuego que ardía dentro de mi pecho. Fui a la cocina. Encendí la vitrocerámica. Freí 2 huevos. Preparé una tostada, con tomate y jamón ibérico de bellota, y le hice una taza de café solo a Hugo. Sí, ayer hacía todo esto con amor y cuidado. Hoy lo hacía con frialdad calculadora. Necesitaba poner a dormir a esta fiera, darle de comer hasta que tuviera la barriga llena, dejarle sumergirse en la ilusión de que tenía un control total sobre mí. Hugo se desperezó al salir de la habitación, bostezando ampliamente. Al verme, ocupada preparando el desayuno, se acercó, me abrazó por la cintura por detrás, frotó su barbilla en mi hombro. Mi mujercita, ¿por qué te has despertado tan temprano hoy? ¿Para hacerme el desayuno otra vez? Debo haber rezado durante 10 encarnaciones para casarme contigo. Su contacto me dio escalofríos. Aguanté las náuseas. Me giré y sonreí. Una sonrisa dulce e impecable. He visto, últimamente estás trabajando mucho. Tienes que estar yendo y viniendo para ver la casa nueva de tu madre.
así que quería hacerte algo fuerte para que comas. Desayuna ya, si no se enfriará y llegarás tarde a la oficina. Hugo me besó la mejilla con alegría. Se sentó a la mesa masticando la tostada, trasteando con el móvil. Le miré con una mirada afilada, pero mi voz siguió, siendo suave. Cariño, en los próximos días voy a tener que viajar por negocios, hacer una inspección de un terreno en Valencia para un proyecto nuevo. Creo que estaré fuera unos días. Recuérdale a tu madre que se tome la medicina, ¿vale? Ah, sobre la compra de esos muebles de 400.000 euros que mencionaste ayer, estoy intentando arreglar lo del dinero. Ve hablando con tus contactos de carpintería, de lujo. Pide presupuestos. Cuando me liberen el dinero, cerramos el trato directamente. Los ojos de Hugo brillaron como si hubiera encontrado oro. Dejó la tostada al punto, instante, me cogió la mano y la acarició. Mi mujer es la mejor de todas. Ve, de viaje tranquila. Ya me encargo yo de la casa y de mamá. Voy a llamar a mis contactos de ebanistería para conseguir el mejor precio. Yo asentí dulcemente. Era muy fácil de adivinar. Al oler el dinero, descartaban cualquier precaución. Después del desayuno, cogí mi bolso, le di un beso en la mejilla para despedirme y salí. Pero en cuanto la puerta se cerró, la sonrisa en mis labios desapareció al instante. Fue sustituida por un rostro duro y frío, como el hielo. Fui directamente al garaje subterráneo, pero no conduje hasta la oficina. Paré en la calle Barquillo, famosa por sus tiendas de electrónica y sonido profesional. Compré 3 minigrabadoras de voz supermodernas que filtraban el compré 3 minigrabadoras. Ruido, y enviaban los datos vía Wi-Fi, además de 2 cámaras ocultas en forma de cargador de móvil. Sabía que cada vez que yo no estuviera en casa, especialmente cuando dijera que viajaba por negocios, doña Carmen y Hugo seguramente traerían a Lorena a ese piso para divertirse o planear sus tejemanejes. Esta era la oportunidad de oro para recolectar pruebas. A las 10 de la mañana llegué al despacho del abogado Diego. El bufete estaba en el piso 20 de un rascacielos en el Paseo de la Castellana, silencioso y muy reservado. Diego ya me estaba esperando. Encima de la mesa había 2 tazas de té, de manzanilla aún humeantes. «Ya estás aquí. Siéntate». Diego empujó una taza hacia mí. Sus ojos analizaron las facciones de mi cara. «Parece que estás más calmada que ayer». Di un sorbo al té. Aclaró aún más mi mente. Abrí el bolso, saqué la tablet y la conecté a la gran pantalla de su despacho. Le di al play al vídeo de 15 minutos que grabé en secreto la tarde anterior. El sonido del video resonó. Las palabras despreciables de doña Carmen, la malicia de Hugo y la arrogancia de Lorena desnudaron toda la verdad. Diego se sentó a escuchar. Tenía las manos fuertemente cruzadas y el ceño fruncido de rabia. Cuando el video acabó, dio un fuerte golpe en la mesa, perdiendo su habitual compostura. El corazón humano puede estar tan podrido. Has criado cuervos durante 4 años, Clara. Diego suspiró, mirándome con pena mezclada con admiración. Pero esto es una prueba inestimable. Su confesión de que te engañaron para firmar documentos mientras estabas enferma es la clave principal para darle la vuelta a la tortilla. Asentí con la cabeza, yendo directa al grano. Explícame con más detalle qué papel fue ese que firmé exactamente y qué tenemos que hacer para anularlo. Diego cogió una copia de un modelo de documento de su carpeta. Según lo que dice doña Carmen en el video, el papel que Hugo te obligó a firmar no era un documento de liberación de fondos del banco, sino un acta de donación. ¿Te das cuenta del peligro de esto? Si abrieras un proceso civil ordinario para pedir que te devuelvan la casa, ellos presentarían este documento. En él, negro sobre blanco, con tu firma, confirmas que donaste 5 millones de euros de tu propia y libre voluntad para cuidar de doña Carmen. Por eso, su acción de usar ese dinero para comprar la casa a su nombre es completamente legal. La ley la protegería. Apreté los dientes sintiendo un escalofrío en la columna. Su cálculo fue muy profundo.
Cada paso adelante y atrás estaba perfectamente sellado. Entonces, ¿no tenemos salida?, pregunté. Mi voz no tembló. Estaba llena de intención asesina. No, Diego sonrió, la sonrisa llena de confianza de un abogado senior. Eso si hubiera sido realmente voluntario. Pero aquí, según el Código Civil español, un contrato celebrado mediante dolo, coacción o error puede ser anulado por la justicia. Hugo te mintió diciendo que era un documento del banco que debía firmarse con urgencia. Firmaste cuando tenías 40 de fiebre, no estabas en plenitud de facultades y no leíste el contenido. Este video es una fuerte evidencia de su delito premeditado. Diego hizo una pausa, se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Más que eso, porque existe el elemento de la estafa para apropiarse de fondos de ese tamaño, este caso ya no es una simple disputa civil. Vamos a atacar directamente por la Curabado 4 Cuado. Vía penal. Artículo 248 del Código Penal sobre estafa y artículo 253 sobre apropiación indebida. La pena por estafa agravada y premeditada de un valor colosal junto con blanqueo de capitales puede ser muy dura. Varios años de prisión. En cuanto logremos probar el delito, el acta de donación pierde automáticamente su validez. Los 5 millones te serán devueltos y la casa será embargada por la justicia. Me recosté en la silla, sintiendo que me acababan de quitar un peso enorme de encima, pero al mismo tiempo el fuego de la rebelión ardía con más ferocidad. Lo entiendo, pero solo con un video grabado a escondidas es suficiente en el juzgado. Pueden alegar que solo estaban bromeando o que el video fue editado. Exactamente. Eres muy perspicaz, asintió Diego, elogiándome. Este video es muy fuerte, pero para ganar al 100% y no darles la oportunidad de negar una sola, necesitamos más pruebas. Tienes que echar más leña al fuego. Crea una situación para que, de las propias bocas de Hugo y de doña Carmen, confiesen de nuevo cómo te engañaron y cuál es su plan para robarte los bienes. ¿Cuántas más? Grabaciones de alta calidad en diferentes situaciones. Más gordo será nuestro expediente. Di una sonrisa siniestra. Mis ojos reflejaban un cálculo afilado. Muy bien, déjamelo a mí. Están cegados por el dinero de los muebles, los 400.000 euros, que les he lanzado como cebo esta mañana. Usaré su codicia sin fondo para echar la red más grande de todas. Al salir del bufete de abogados, conduje directamente a la sede central del banco donde tengo mis cuentas personales y de empresa, llevando mis documentos y tarjeta VIP. Pedí al director de la sucursal que imprimiera inmediatamente el punto extracto detallado con todas las transferencias de mi cuenta a las cuentas de Hugo y doña Carmen en los últimos 4 años. Sentada en la sala VIP, vi al empleado del banco traer un fajo grueso y pesado de extractos. Pasé cada página viendo los números. Cientos de miles, millones de euros alineados. 10 de junio. 2, 5 millones como entrada de la mansión. Día 15, otros 2, 5 millones para liquidar la segunda cuota. Miles de euros para impuestos y honorarios del notario, intercalados con transferencias de 80.000 para cambiar el coche de Hugo, 15.000 para suplementos de la suegra, decenas de miles de coste de vida cada mes. Cada línea de ese extracto era una gota de sudor. Noches en vela haciendo proyectos de arquitectura y sesiones de reuniones con clientes que hacían que mi reflujo gástrico atacara. Era el sudor y la sangre de mis padres, personas que trabajaron duro toda la vida construyendo un negocio para que yo tuviera una base. Y yo simplemente se lo entregué en bandeja de plata a personas que no tenían lazos de sangre conmigo. Personas que creían que mi sacrificio era normal, una obligación de una nuera sumisa. Pasé la mano por aquellos extractos y murmuré para mis adentros. Cada céntimo de este dinero os obligaré a vomitarlo con sangre y lágrimas. Aquella tarde, antes de volver a casa, me pasé por el piso. Hugo aún no había vuelto de la oficina. Cuidadosamente, instalé las 2 cámaras ocultas en ángulos
ciegos del salón y del dormitorio, que cubrían todo el ambiente y grababan el culto en audio con extrema claridad. Esos aparatos estaban conectados directamente a mi móvil. Todos los movimientos, todas las palabras en esa casa, a partir de ahora, estarían en la palma de mi mano. Tras terminar, saqué una pequeña maleta que ya tenía preparada y le envié un WhatsApp a Hugo, diciéndole que tenía que irme a Valencia esa misma tarde. Conduje en dirección a mi chalet privado en la Sierra de Guadarrama, cerca de Navacerrada, una casa que compré en secreto y que la familia de mi marido no conocía. Allí, en el silencio y el aislamiento, encendí la pantalla del ordenador y comencé mi cacería silenciosa. Como preveía, la primera noche que no estuve en casa, Hugo no se quedó quieto. Alrededor de las 20, la cámara del salón detectó movimiento. La pantalla de mi ordenador mostró a Hugo sentado relajadamente con los pies encima del sofá, sosteniendo una copa de un vino caro que yo había comprado, ocupado con el teléfono. «Hola, mamá, veniros para el piso. Clara se ha ido de viaje de negocios. Tardará 3 o 4 días en volver. Tráete a Lore también para no aburrirnos. Ya he comprado comida buena». La voz de Hugo era clarísima a través del aparato. Apenas 30 minutos después, la puerta se abrió. Doña Carmen entró, seguida por Lorena, caminando con dificultad mientras se sujetaba el vientre de embarazada. Las 3 personas se reunieron en el piso cuyo alquiler yo pagaba mensualmente. Comieron, bebieron y rieron a carcajadas, como si fueran los verdaderos dueños de la casa. Yo estaba sentada frente al ordenador, con los auriculares puestos, bebiendo café solo sin azúcar. El sabor amargo e intenso se extendió por mi boca, ayudándome a contener la sangre que me hervía. Tras comer y beber en abundancia, doña Carmen se limpiaba los dientes con un punto en palillo mientras se apoyaba en el sofá. Le dio una palmadita en el hombro a Hugo y se rió por lo bajo. «Mi niño sí que es listo. ¿Cómo convenciste a Clara para que soltara otros 400.000 euros para los muebles? Pensaba que últimamente su empresa andaba un poco floja». Hugo, orgulloso, se pasó la mano por el pelo como a un ganador. «Se muere por mí, mamá. Le da miedo verme triste. Así que seguro que acabará pidiendo un préstamo o sacando de la caja para darte el capricho. Hasta me ha dicho que vaya mirando con los carpinteros. En esta jugada voy a inflar el precio de una cama y un armario de roble macizo de primera. No pasa de los 150.000. Le diré que costaron 400.000. Los 250.000 que sobren te los doy a ti para que le compres vitaminas a Lore y para que mi chaval nazca fuerte». Al oír hablar de dinero, a Lorena le brillaron los ojos. Se abrazó al brazo de Hugo de forma melosa, frotando su pecho contra el hombro de él. «Ay, mi Hugo es el más listo de todos. Eres el pilar fuerte de nuestra vida. Pero cariño, sigo preocupada. ¿Y si Clara descubre que la mansión de 5 millones está a nombre de tu madre? ¿Y si quiere anularlo todo? Al fin y al cabo, el dinero salió de su cuenta». Doña Carmen resopló, lanzándole una mirada afilada a Lorena. «Te preocupas por lo que no debes. ¿Cuántas veces te he dicho que lo blanco y en botella está claro? El acta de donación demuestra que ella donó los 5 millones voluntariamente para mi jubilación. Ella misma firmó. ¿Qué juez va a tener el valor de ir en contra de una firma voluntaria?» Hugo esbozó una sonrisa siniestra, asintiendo. «Mamá tiene razón, mi amor. Para conseguir su firma, tuve que actuar muy bien, ¿eh? Estaba con 40 de fiebre, la cabeza le daba vueltas, sin saber qué era qué. Metí la declaración de donación en medio del montón de papeles del banco. Luego fingí entrar en pánico, diciendo que el banco nos presionaba y que si no firmaba al momento nos iban a caer multas de decenas de miles. Cuando oyó que iba a perder dinero con ese dolor de cabeza, cerró los ojos y firmó todo. No leyó ni una coma. Cuando logré sacar el papel, mamá y yo nos volvimos locos de alegría. Ahora, aunque quiera llorarle a Dios, no tiene forma de revertir los hechos.
Grabé toda la conversación. No faltó ni una sola palabra, ni un suspiro. Mis dedos bailaron sobre el teclado, guardando el archivo de audio de alta resolución en una carpeta cifrada con el nombre Prueba de Hierro número 1. Una confesión limpísima, el fraude estructurado, el plan diabólico y la falta de vergüenza confirmada por sus propias bocas. Ya había bastante leña en el fuego. Solo faltaba esperar la chispa para quemar su castillo de pecados hasta los cimientos. Pero aquello aún no era suficiente. Cuando una mujer inteligente contraataca, debe golpear de tal forma que el enemigo no tenga la menor oportunidad de levantarse. Quería que pagaran el precio exactamente donde se sentían más orgullosos, en el momento en que se creían en la cima del mundo. 3 días después, arrastré mi maleta de vuelta al piso. Mi cara estaba maquillada para parecer cansada, pálida y demacrada, como alguien que acaba de volver de un viaje de negocios muy tenso. Al verme llegar, Hugo volvió a interpretar la melodía del marido ejemplar. Corrió a coger la maleta y me trajo un vaso de agua. Mi esposa debe estar exhausta. ¿Los negocios en Valencia han salido bien, cariño?, preguntó con un tono muy dulce. Me dejé caer en el sofá, soltando un suspiro largo y pesado. Muy difícil, amor. El cliente está regateando el precio a más no poder. Los bancos nos están cortando el crédito. He tenido que correr de un lado a otro para resolver problemas esta vez. Ah, sobre los muebles de 400.000 que pediste, dile a tu madre que espere un poco, ¿vale? Ahora mismo mi capital de maniobra se ha agotado por completo. Si voy a pedir un préstamo a los prestamistas, los intereses son demasiado altos. No puedo hacerles frente. La expresión de Hugo se congeló en el acto. Intentó ocultar la irritación. Se sentó a mi lado, me cogió la mano y me la frotó. Vale, luego hablo con mamá. Pero Clara, la casa nueva ya está casi lista y mamá va a dar esa fiesta de inauguración con parrillada. Dijo que si no tiene muebles nuevos de lujo, los familiares y los invitados se reirán de nosotros. ¿Qué tal si le pides un adelanto a tus padres? Luego, cuando la empresa mejore, se lo devolvemos a tu padre. Retiré mi mano de las suyas, mirándole directamente a los ojos. Mi voz tenía un leve tono de resentimiento y acusación. Hugo, quiero hacerte una pregunta, sincera. ¿Por qué todos los gastos, grandes y pequeños, desde la compra de la cuna, parcela hasta la construcción, los he pagado yo? ¿Pero las escrituras de la casa tienen que estar a nombre de tu madre? Yo también soy tu esposa. Soy la nuera de esta familia. Me he gastado 5 millones de euros, pero mi nombre no figura en ningún documento. ¿Y ahora quieres que vuelva a pedirle dinero a mis padres para comprar muebles para una casa que está a nombre de tu madre? ¿Crees que eso es justo para mí? Hugo se sobresaltó. Tal vez no esperaba que le preguntara tan abiertamente. Tartamudeó unos segundos antes de lograr calmarse y rápidamente me abrazó por los hombros para adularme. Mi tontita, ya estás dándole vueltas a eso otra vez. Sobre lo de las escrituras a nombre de mamá, ya te lo expliqué. Porque este año, tu carta astral pintaba mal. Si la casa se ponía a tu nombre, el negocio de tu empresa podía hundirse. Mamá y yo nos preocupamos por ti, por eso lo hicimos. Pero sigo preocupada. Fingí sollozar escondiendo mi cara en su pecho. Pero en realidad lo hice para que la grabadora oculta en el cuello de mi camisa quedara más cerca de su boca. ¿Y si tu madre no quiere transferirnos la casa después? ¿Y si le da la casa a otra persona? Esos 5 millones son mi sudor y sangre. Amor. Hugo me acarició el pelo y se rió por lo bajo. Te preocupas demasiado. La casa que compró mamá es para que vivamos nosotros dos. Es imposible que se fugue con la casa. Céntrate en tu trabajo y estate tranquila. Mi madre te quiere más que a nada en esta familia. Dentro de unos días va a dar la fiesta de inauguración. Organiza tu trabajo para ayudarla a recibir a los invitados. Ha invitado a un montón de familiares de Cuenca. Tienes que arreglarte, ponerte guapa y usar joyas de lujo para que la gente sienta orgullo de ti. Me quedé callada y asentí, limpiándome mis lágrimas falsas.
muy predecible. Al oír el sonido del dinero, tiraban la cautela por la ventana. Querían que organizara una fiesta de lujo, que pagara el catering y que utilizara mi estatus de directora para cubrirles la cara de oro frente a sus parientes. Muy bien. Sí, queréis la fiesta de inauguración más chic de todas. Yo os la proporcionaré. Durante los días siguientes, estuve ocupada llamando a servicios de catering de 5 estrellas para encargar los platos más caros. Pedí flores frescas, importadas para decorar toda la mansión. Acepté todas las peticiones snobs de doña Carmen y las pagué sin dudar. Ella creía que yo era obediente y sumisa, pero no sabía que cada euro que gastaba ahora era la entrada para invitar a toda su familia a asistir a la mejor obra de teatro del siglo. Convertiría el día más feliz de sus vidas en el día más humillante y oscuro. Les arrancaría su máscara de hipocresía delante de decenas de invitados. El escenario estaba montado, los actores ya estaban en sus posiciones. El botón de encendido de la Operación Fénix ya estaba en mi mano. Solo faltaba encender las luces del escenario. La gran tormenta se estaba formando, y yo era el ojo del huracán. Paso a paso, caminé hacia aquella fiesta sangrienta, con el orgullo de quien tiene el poder de la vida y la muerte en sus manos. La red había sido lanzada, la leña estaba apilada. Ahora era el momento de prender el fuego. El viernes por la noche de esa semana, una tormenta repentina azotó Madrid. Una lluvia fuerte lavaba las concurridas calles. Los relámpagos cortaban el cielo, oscuro en fragmentos de luz cegadora. Yo estaba sentada en mi coche de lujo, aparcado en el sótano del edificio de apartamentos, con el motor apagado, sin prisa por salir. Me quedé allí en la oscuridad, escuchando el sonido de lluvia sobre el capó. Mi corazón latía lento y constante. Era el momento de asestar mi golpe final, la prueba definitiva para arrancar la máscara a esa maldita familia y al mismo tiempo cortar cualquier resquicio de afecto, por fino que fuera, de mi corazón. Quería ver cómo, cuando sus principales intereses estuvieran en juego, cuando esta mina de oro declarara estar seca y arruinada, se volverían cruelmente contra mí. El teatro de la mi bancarrota comenzó. Saqué de mi neceser unos polvos compactos muy pálidos. Me los extendí por toda la cara, antes sonrosada. Me puse un poco de sombra para crear falsas ojeras. Me pinté los labios con un tono muy apagado y me despeiné el pelo, que siempre estaba impecable. Me desabroché 2 botones de la blusa de seda, rasgando levemente los bordes de las mangas para crear la imagen de una mujer desaliñada, como alguien que acaba de sufrir un shock brutal y estaba al borde de la quiebra. Al ver mi reflejo en el retrovisor, esbocé una sonrisa sarcástica y helada. Ese aspecto patético sería el cebo perfecto para los lobos que me esperaban arriba. Encendí la micrograbadora de voz escondida en el cuello de la blusa. Respiré hondo, abrí la puerta y salí del coche. Arrastré los pies con pesadez, dejando a propósito que mis tacones de aguja rozaran el frío suelo de hormigón del garaje, creando un sonido de cansancio y desesperación. El ascensor me subió a la planta 19. En cuanto abrí la puerta y entré, la falsa atmósfera acogedora me golpeó en la cara. Mi suegra, doña Carmen, estaba sentada con las piernas cruzadas en el sofá de cuero italiano que compré el mes pasado. Tenía la boca ocupada masticando cacahuetes y los ojos clavados en el televisor, el gigante de pantalla plana. Hugo, mi querido marido, estaba ocupado limpiando su carísimo palo de golf de casi 3.000 euros que le compré con mi tarjeta de crédito como regalo de cumpleaños el año pasado. Al ver abrirse la puerta, los dos levantaron la cabeza y la sonrisa se congeló. Al instante en sus labios, al ver mi aspecto empapado por la lluvia, patético, desaliñado. Hugo soltó rápidamente el palo, corrió hacia mí y me agarró las manos con una voz falsa, llena de preocupación forzada. «Ostras, mi amor, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estás empapada de esta manera, con el pelo alborotado y la ropa rota? ¿Ha pasado algo en la oficina? Llamaste diciendo que llegarías tarde por una reunión.
¿Por qué estás así? Doña Carmen también tiró los cacahuetes a la mesa de centro. Corrió hacia mí. Sus ojos afilados me examinaron de arriba abajo. ¿Qué pasa? ¿Quién se ha atrevido a meterse con la nuera de mamá? ¿Ha habido problemas en la empresa? Cuéntamelo. ¿Habéis perdido algún contrato? Les miré con los ojos ya llorosos, pues me había echado colirio para que estuvieran rojos e hinchados. En mi corazón, yo era tan fría como un iceberg eterno, sin ninguna emoción. Pero por fuera forcé una mueca. Las lágrimas empezaron a caer en abundancia. Caí de rodillas a propósito, cubriéndome la cara mientras lloraba copiosamente. Un llanto que sonaba tan desolador, destruido y desesperado, que cualquiera con conciencia sentiría pena al escucharlo. Hugo, doña Carmen, mi empresa ha quebrado. Se acabó todo. Sollozaba, con los hombros temblando violentamente. Hablaba muy alto y fingiendo mucho sufrimiento, para que la grabadora captara cada sílaba claramente. Hugo se quedó paralizado. La mano con la que me estaba acariciando el hombro se quedó rígida como la madera de repente. Doña Carmen dio un paso atrás, con el pecho subiendo y bajando. La voz estridente, que normalmente era chillona, bajó de tono ahora, denotando pánico y alerta máxima. ¿Cómo que ha quebrado? ¿De qué estás hablando, Clara? Tu empresa es un palacio. Tenéis dinero para aburrir. Facturáis decenas de millones. ¿Por qué de repente dices que has quebrado? No, traigas el mal fario a esta casa. Levanté la cabeza. Con ambas manos agarré con fuerza la camisa de marca de Hugo. Estaba actuando como una mujer débil que lo ha perdido todo y busca el último refugio en su marido. Un lote de materiales importados de la empresa de mi padre, valorado en casi 8 millones de euros, ha sido retenido por Hacienda en la aduana por problemas con la documentación de origen. Los socios internacionales han cancelado los contratos y exigen una multa de 3 veces su valor. Nuestras obras en España también han sido paralizadas por el juzgado para una investigación. El banco acaba de mandar una orden de embargo, bloqueando todas mis cuentas personales y las de la empresa. A mi padre le ha dado un infarto de los nervios, se ha desmayado en la oficina y ahora está en la UCI del hospital Ruber. El médico dice que su estado es crítico. Puede que no pase de esta noche. Mi madre no para de desmayarse. Lo he perdido todo, amor. Tengo una deuda de millones y no sé de dónde sacar dinero para pagar las indemnizaciones. Si no, pago las multas y al banco mañana iré a la cárcel. El salón entero se sumió repentinamente en un silencio aterrador. No era un silencio de simpatía, de pena por la esposa o la nuera que pasa por una desgracia, sino el silencio de un cálculo cruel, como fieras encogiendo las garras y alejándose al ver que la presa ya no tenía valor. Espié sus expresiones por entre las rendijas de mis dedos. El rostro de Hugo estaba pálido como la cera, cambiando de blanco a morado. Sus labios temblaban sin poder articular palabra. Tenía los ojos desorbitados, no porque sintiera pena del suegro entre la vida y la muerte, o pena de su mujer enfrentándose a la cárcel, sino porque estaba aterrorizado al ver que su mina de oro ilimitada se había derrumbado y convertido en polvo. Los ojos de doña Carmen se salían de sus órbitas, daban vueltas como locos, intentando encontrar una salida. Respiraba, jadeante, con ambas manos apretadas con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Tardaron menos de 30 segundos en hacer pedazos la farsa del falso amor. Hugo me soltó lentamente las manos que se aferraban a su camisa. Sus movimientos fueron firmes y fríos. Dio medio paso atrás, creando una distancia segura, como si tuviera miedo de que mi mala suerte y mis deudas le contagiaran. ¿Y ahora qué quieres hacer? Una deuda de millones y millones. Si el banco embarga todos los bienes, ¿qué vamos a comer nosotros? Si la empresa ha quebrado, los 400.000 euros para comprar los muebles de la casa que prometiste, ayer también se han esfumado, ¿no? En su cabeza, en aquel momento, la vida de mi padre y mi libertad no valían más que esos muebles de madera maciza.
Volví a arrodillarme por completo en el suelo de parqué, mirando a doña Carmen, con la mirada más suplicante posible. Era el momento de lanzar el ataque decisivo, el ataque que destruiría cualquier excusa que tuvieran. Doña Carmen, Hugo, ahora solo hay una forma de salvar a mi familia, de salvar la vida de mi padre. Es usar la mansión de 5 millones que compré el mes pasado. Doña Carmen, por favor, devuélvame las escrituras de la casa. Voy a ponerla como garantía en el banco. La casa está muy bien situada. Si la hipotecamos rápido, podemos liberar unos 5 millones en efectivo. Esa cantidad es suficiente para cubrir los plazos del banco, desbloquear la empresa y pagar la operación de bypass de mi padre. Si pasa la crisis y todo se estabiliza, rescato la casa y se la devuelvo. Se lo suplico. Estoy a sus pies. Por favor, salve a mi padre. Sálveme. A mí también. En cuanto esas palabras salieron de mi boca, vi el cambio espectacular en el rostro de mi bondadosa suegra. Su última máscara cayó brutalmente, revelando la cara de un demonio codicioso, egoísta y cruel hasta la médula. Doña Carmen dio un salto como si hubiera pisado brasas, agitó las manos y me apuntó a la cara con el dedo lleno de anillos de oro. Tenía el rostro rojo y la voz estridente, dolorosa para los oídos como metal arañando un cristal. ¿Qué dices? ¿Te has vuelto loca? ¿Estás delirando? Oye, niñata, ese chalet de 5 millones es mío. Está a mi nombre en las escrituras. Ante notario. ¿Quieres coger la casa de la Parace, familia de tu marido? El sudor y la sangre de la familia de tu marido. ¿Para pagar la deuda de tu familia arruinada? ¿En qué parte del mundo existe una regla tan absurda e inmoral? ¿Quitarle lo que es de la familia del marido para dárselo a tus padres? ¿Quieres ser la nuera que destruya esta familia? Fingí estar en estado de shock, abriendo mucho los ojos llorosos, con hombros temblorosos. ¿De qué está hablando? Esa casa se compró con todos mis ahorros, con la venta de acciones y los beneficios de mi empresa que ahorré con mucho sacrificio. Solo la puse a su nombre porque la numerología y la vidente dijeron que me atraería mal de ojo este año. Pero el bien es mío, es nuestro. Ahora mi padre está esperando la muerte en el hospital. Solo quiero pedir, prestada mi casa, el sudor de mi trabajo, para salvar la vida del hombre que me crió. ¿Tienen valor para vernos morir sin ayudar? Durante 4 años, la he tratado mejor que a nada. Hugo habló entonces, y no con palabras para reconfortar y proteger a su mujer, como haría un hombre de verdad, sino con un tono frío, áspero y extremadamente cruel que ponía los pelos de punta. Clara, no puedes decir eso. Te estás precipitando. Cuando transferiste el dinero para comprar esa casa, de tu propia boca dijiste que era el dinero para cuidar a mamá en su vejez, una retribución por haberme dado a luz. Los papeles los firmaste tú misma por tu propia voluntad. Además, las pérdidas en tu negocio, las mercancías embargadas. La culpa es de tus padres y tuya por incompetentes y por hacer chanchullos ilegales. No puedes echarle las consecuencias de la estupidez de tu familia a la familia de tu marido. Tener que vender la casa para pagar tu deuda. Si el banco se queda con la casa, ¿dónde vamos a vivir mi madre y yo? ¿Debajo de un puente? Piensa en nuestra familia también. Me quedé mirando al hombre que en el pasado me hizo juramentos bajo una lluvia torrencial. Escuché cada palabra cortante como una navaja salir de aquella boca dulce. 4 años, compartiendo la misma cama. 4 años sirviéndole como a un rey, comprándole de todo, desde relojes de marca, trajes caros hasta coches de lujo. La recompensa era crueldad y traición hasta la raíz. Me reí por dentro. Seguid actuando. Hablad bastante. Las palabras que decís, la grabadora de mi cuello las está absorbiendo sin perder ni una coma. Serán vuestra sentencia de muerte. El billete de solo ida al fondo del pozo. Grité a propósito, elevando la rabia ao máximo, mirando ferozmente a Hugo. ¿Qué has dicho? ¿Cuidar a mamá en su vejez?
¡Qué locura! Dar 5 millones de euros en efectivo gratis a la suegra para su vejez, mientras que nosotros mismos tenemos que pagar el alquiler de un piso estrecho. ¿Aún tienes conciencia? ¿Tienes orgullo como hombre? No, Hugo. Ese dinero fue mi sudor y mi sangre. Me pasé no sé cuántas noches en vela, tomé pastillas para el estómago y aguanté a clientes y pesados para ganar eso. Ahora mi familia está en la ruina. Solo quiero recuperar lo que es mío. ¿Por qué sois tan traicioneros y sinvergüenzas? Doña Carmen se puso las manos en las caderas, con los ojos inyectados en sangre, dio un paso adelante, se inclinó y me miró directamente a la cara con el máximo asco, como si estuviera mirando una bolsa de basura suya. Abre bien los ojos. Mira, idiota. Ante la ley, ¿de quién es el nombre que está en las escrituras? Está escrito mi nombre, doña Carmen. Si tienes valor, llévalo al juzgado, vete a gritar allí. Solo para recordártelo. Tú misma firmaste ese acta de donación, negro sobre blanco. La firma está clara e incluso pusiste tu huella. Esa mansión se compró con mi dinero, es mi bien personal. Tengo derecho a venderla, a dársela a quien me dé la gana. Si quiero prenderle fuego, estoy en mi derecho. Una persona arruinada y llena de deudas como tú no tiene derecho a exigir nada. Aquí, su desvergüenza había llegado a un nivel divino. Ya no se escondían. Rompieron la máscara de la moralidad para exponer las entrañas podridas que llevaban dentro. Creían ciegamente que la ley los protegía y que el papel que firmé cuando estaba enferma era un escudo que les permitiría robar mis 5 millones. Legalmente. Vosotros me habéis engañado. Me tambaleé apoyándome en el brazo de la silla, señalando a las dos caras orgullosas y arrogantes. Me tendisteis una trampa desde el principio, ¿verdad? El papel de aquel día. Hugo, me mentiste cuando yo estaba con 40 de fiebre. Dijiste que eran papeles del banco. ¿Engañaste a tu propia mujer para robarme los bienes? Hugo se encogió de hombros. Se metió las manos en los bolsillos de los pantalones y esbocé una sonrisa de desprecio, la sonrisa más canalla y fría que he visto jamás. ¿Quién te engañó? Cogiste el boli, firmaste, pusiste la huella, ya eres adulta, te convertiste en directora de una gran empresa, tienes que hacerte responsable de tu propia firma, ¿no? No te hagas la niña de pecho que llora porque la han engañado. No hagas acusaciones sin pruebas. Hugo hizo una pausa, suspiró y cambió de tono, volviéndose mucho más firme y cruel. Ahora que tu empresa ha quebrado, tus deudas están por las nubes. Tu padre se muere. Te seré sincero. Soy un director de ventas respetado. Tengo que mantener mi nombre. No puedo permitir que mi reputación y mi brillante carrera se ensucien por las deudas de tu familia. Si vienen los inspectores de Hacienda o los cobradores de deudas a buscarte, ¿dónde voy a meter la cara? Sí, no puedes resolver esto tú sola. Lo mejor es que nos demos un tiempo. Separación, de bienes y de cuerpos temporal. Cuando termines de pagar la deuda y tengas el historial limpio, volvemos a hablar. De momento, lo mejor es que hagas las maletas y te vayas de casa para que los cobradores no perturben mi paz ni la de mi madre. Me quedé inmóvil. Mis pies se clavaron en el suelo. Aunque ya preveía su podredumbre, escuchar directamente esas palabras expulsándome cuando había caído, seguía siendo como recibir una puñalada. Separación de cuerpos. No tenía ningún pudor en encontrar la excusa más conveniente para echarme de casa, allanando el camino para que la amante embarazada entrara en este piso y luego se mudara a la mansión de 5 millones. Eran una manada de lobos hambrientos, parásitos profesionales. Cuando tenía dinero, yo era la reina, su cajero, automático. Cuando hablé de quiebra, borraron todos los recuerdos y me tiraron al barro sin piedad. Di unos pasos atrás y me sequé bruscamente las lágrimas falsas que se me pegaban a la cara. Mi mirada, que antes era de desesperación y debilidad, se transformó en una mirada tan gélida y cortante como una espada recién desenvainada. No necesitaba actuar como víctima ni un segundo más.
Todo lo que necesitaba ya estaba grabado perfectamente en mi cuerpo. Miré fijamente a los ojos, desorbitados de doña Carmen, y luego a la cara sin expresión de Hugo. Negué con la cabeza lentamente. Mis labios formaron una sonrisa triste, pero llena de desprecio. Muy bien, lo entiendo. El corazón humano es algo insondable. Es en la tragedia, donde uno ve quién es compañero y quién es un demonio. 4 años de mi juventud. Considerad que he pagado 5 millones por una buena lección. Es limosna para gente desagradecida. Cuando doña Carmen oyó desagradecida, se volvió loca como una sanguijuela a la que le echan sal. Corrió hacia adelante, levantando sus manos regordetas con la intención de abofetearme. ¿Cómo te atreves a llamarme desagradecida? Insolente, sal. Sal de mi casa. Este piso se alquiló a nombre de mi hijo. Ahora solo eres una guarra endeudada. No traigas tu maldición hacia mí y hacia mi hijo. Vete esta misma noche. Desaparece de mi vista. Hugo tiró rápidamente del brazo de su madre. No porque sintiera pena de que me pegara, sino porque tenía miedo de montar un escándalo con los vecinos. Pero no, se olvidó de lanzar las últimas palabras para romperlo todo. Déjalo, mamá. ¿Para qué gastar energía con alguien que está al borde del abismo? Clara, mi madre, está nerviosa. Es mejor que espabiles, cojas tu ropa y te vayas a casa de tus padres, a ver qué ha pasado por allí. Quedarte aquí solo será malo para todos. Deja las llaves encima de la mesa. No dije nada más. Cualquier discusión en ese momento solo rebajaría mi dignidad. Mi objetivo ya se había cumplido plenamente. La grabación con audio cristalino de sus mentiras, la admisión del fraude de la firma y la crueldad al echarme a la calle estaban en mis manos. El experimento había sido un éxito que superó mis expectativas. Me di la vuelta y fui directa a la habitación. Saqué la maleta de mano que siempre usaba en los viajes de negocios. No cogí ningún artículo de lujo. Ignoré los vestidos de gala y las joyas. Solo tiré algo de ropa sencilla, el cargador, el móvil y mi portátil con todos mis archivos de trabajo. Sabía que al salir este estrecho piso hoy no sería como la perdedora que huye. Los dejaba para que reinaran en este minúsculo campo de batalla, dándoles espacio y tiempo para vivir la ilusión y cavar bien hondo la fosa donde enterrarían su propio futuro. Mientras arrastraba la maleta hacia la puerta del salón, doña Carmen seguía con los brazos cruzados, levantando la nariz y mirándome con superioridad. Hugo se fumaba un cigarrillo mirando hacia la terraza, de espaldas a mí, sin mirar ni una sola vez a la mujer con la que había estado casado. Me detuve en la puerta de madera y me giré para mirar a los dos por última vez. En esa situación, estaban embriagados con la victoria, sin saber que nuestro próximo encuentro no sería allí. Ocurriría en un escenario inmenso, bajo los focos de la fiesta de inauguración. Y sería yo la persona que lo recuperaría todo y los transformaría en los seres más miserables de la tierra. La puerta se cerró de golpe. Aquel sonido cortó el hilo que me unía a esa familia podrida. Caminé bajo la lluvia fuerte. El viento helado hizo temblar mi cuerpo, pero en el fondo de mi alma sentí una libertad inexplicable. Mi mente brillaba. Era el fin de 4 años de ceguera. Abrí el móvil y envié la grabación a Diego con un mensaje sencillo. Ya he puesto la leña en el fuego, prepara la llama. El móvil se iluminó. La respuesta de Diego fue rápida. Extraordinario. Prueba irrefutable. Descansa en Navacerrada. Mañana empezamos a actuar. La red de la ley es grande, pero no hay escapatoria para ellos. Esbocé una sonrisa de alivio. Metí la maleta en el maletero, entré en el coche, pisé el acelerador. El coche cruzó la noche tormentosa. Por supuesto que no fui a casa de mis padres. La bancarrota fue un teatro inventado por mí. De hecho, mis padres estaban en ese momento de vacaciones por Europa. Mi empresa seguía ganando millones. Me dirigí rumbo a mi chalet en la Sierra de Guadarrama para tomarme una copa de vino tinto y preparar el guión detallado del espectáculo de
derramamiento de sangre de la próxima semana, cuando la verdadera tormenta empezara a formarse. A las 9 de la mañana del domingo, en la lujosa urbanización de La Moraleja, mansión bullía de ruido, música alta y alegría. El chalet de esquina que me costó 5 millones de mi bolsillo, ahora estaba decorado como un palacio. Desde la entrada principal hasta el recibidor había arreglos gigantes de orquídeas que exhalaban un perfume intenso. El arco de la entrada, montado con miles de rosas importadas, era exagerado hasta el punto de rayarlo hortera. Doña Carmen llevaba un extravagante vestido de seda color vino, bordado con pedrería. En el cuello, una pesada cadena de oro de 24 quilates del grosor de un dedo. En las muñecas, decenas de pulseras gruesas y anillos brillantes que cegaban a la vista. Estaba en el porche delantero riendo abiertamente mientras recibía a la caravana de familiares del interior, de Cuenca y alrededores, que habían llegado en 3 autobuses fletados especialmente para el evento. Madre mía, doña Carmen, la casa parece el castillo del rey. La familia nunca había tenido un éxito tan grande en la vida, exclamó una tía con las manos juntas, mirando admirada la lámpara de araña de cristal del salón. Doña Carmen se dio unas palmadas en los muslos, orgullosa. ¿No os dije ya que mi Hugo era muy capaz? Nació con talento. A los 28 años ya ha conseguido comprarse una casa de 5 millones en Madrid. Mi hijo no es como la pandilla de vagos de nuestro pueblo. Poneos cómodos. Hoy he contratado a un catering de 5 estrellas. Hay carabineros, bogavante, jamón de bellota 100% ibérico, champán caro. Podéis hartaros a comer y sentir el gusto de la buena vida. Hugo estaba al lado de su madre, de traje y corbata, con el pelo milimétricamente peinado con gomina. Pegada a él estaba Lorena, la amante. Llevaba un vestido premamá blanco y ajustado, con encajes dorados caros, hecho a propósito para marcar su barriga redonda. Estaba abrazada al cuello de Hugo, haciéndole arrumacos. Su actitud era la de una señora rica derrochando estatus ante el mundo. La multitud de parientes se reunió y empezó a murmurar. «Oye, ¿y dónde está la mujer de Hugo? Clara, la arquitecta esa. ¿Por qué está esta chica embarazada, recibiendo a las visitas?» Doña Carmen hizo una mueca de desdén y agitó la mano, con asco. «Ah, ni mencionéis el nombre de esa mujerzuela para no dar malfario a mi casa. Su familia hizo unos chanchullos ilegales y se ha arruinado. Debían hasta la camisa. Creedme, quería poner esta casa mía como aval para un préstamo en el banco. Hugo la echó en el acto. Se fue bajo la lluvia y no va a volver más. Pero mirad, os presento a mi verdadera nuera, Lorena. Ella lleva al heredero para dar continuidad a nuestra familia». La multitud soltó gritos de sorpresa y elogios, adulando a Lorena hasta el cielo. Decían que tenía un aura de prosperidad. Y como era de esperar, llovieron crueles críticas difamando a la nuera derrotada. Era un verdadero corrillo de cotilleos, un circo barato dentro de un escenario bañado en oro. Alrededor de las 10:15, doña Carmen se subió a una pequeña tarima montada en el salón, cogió el micrófono y empezó a soltar un discurso sobre el éxito de la familia y la presentación de la nueva nuera. De repente, desde fuera, en la puerta principal, el sonido de unos neumáticos, chirriando fuerte, rompió el ruido. Un Ferrari superdeportivo, rojo brillante, con matrícula personalizada que yo acababa de comprar, se detuvo lentamente, justo frente a la alfombra roja. 4 guardaespaldas, vestidos con traje negro y gafas de sol, se bajaron rápidamente, creando una barrera con mucho respeto, abrieron la puerta del coche. La sala de visitas entera cayó en un silencio sepulcral. Todas las miradas se volvieron hacia la puerta, queriendo saber qué autoridad o persona rica estaba interrumpiendo la fiesta. Doña Carmen se quedó helada con el micrófono en la brava mano. Se le abrió la boca de par en par mientras yo bajaba del coche. No tenía la apariencia de la mujer llorosa,
acabada por la bancarrota que ellos habían imaginado los últimos días. Yo llevaba un largo vestido de seda negra con la espalda descubierta que transmitía un aura de dominio, misterio y arrogancia propio de una verdadera reina. El pelo estaba impecablemente recogido en un moño y mis labios pintados de un tono rojo sangre afilado. En mi cuello, un collar de diamantes de casi 250.000 euros destellaba bajo la luz del sol. Cada paso que daba sobre mis tacones de firma hacía temblar el suelo, destrozando la atmósfera de shock. Virgen Santa, es Clara. ¿No estaba arruinada? Tartamudeó un tío desde lejos. Hugo abrió la boca de par en par. Su rostro pasó de pálido a azulado. Lorena dio un paso atrás por puro instinto, agarrándose la barriga, intimidada por mi postura dominante. Doña Carmen tardó unos segundos en recuperar su dureza y su falta de vergüenza. Se aclaró la garganta ante el micrófono, queriendo humillarme a propósito. Mira, nada más. Pensé que era alguna famosa de la tele, pero es la nuera arruinada la que ya hemos echado a la calle. Habrá pedido dinero a los prestamistas para alquilar ese vestido y ese cochazo solo para venir a aparentar. ¿Qué pasa? Ya, dije que podías venir a la fiesta, pero no hace falta que actúes para lucirte. Ya estás hundida en deudas y tu padre se va a morir. Quítate esa nariz, respingona, hija mía. Si has traído sobrecito para regalar a la casa, ponlo en la cajita, vete a un rincón y come calladita. No ensucies mi casa nueva. Los parientes de alrededor volvieron a reír alto. Carcajadas de escarnio llenaron la sala. Ignoré por completo los murmullos imbéciles. Fui caminando, como quien se desliza, y subí directa a la tarima. 2 seguratas del catering intentaron cerrarme el paso, pero mis guardaespaldas les lanzaron una mirada amenazadora y los hombres me abrieron paso en el acto. Le arranqué violentamente el micrófono de la mano a doña Carmen, ante su expresión de pánico absoluto. ¿Qué tal todo, doña Carmen? Esbocé una sonrisa, cínica. ¿Qué pasa? ¿Se vive bien de gorra? ¿Se está calentito? Usando la sangre y el sudor de su nuera para construirle un nido de amor a su hijito y a la amante. Aunque hablaba con calma, el sonido de los altavoces hizo que mi voz resonara por todo el recinto. Esta casa de 5 millones. La multitud se heló. La boca de las personas que estaban comiendo carabineros dejó de masticar. ¿Qué dices? Loca, gritó doña Carmen, intentando arrancarme el micrófono de vuelta. Di medio paso atrás, esquivándola con elegancia. Hugo subió corriendo a la tarima con rabia, con el rostro tenso. Clara, ¿qué demonios has venido a hacer aquí? Estás endeudada. Fui bueno al no montarte un escándalo y dejarte intentar resolver tu problema, y te atreves a estropear mi comida de inauguración. Voy a llamar a la policía y te voy a meter en el calabozo por allanamiento de morada. ¿Tu morada? Fruncí las cejas, repitiéndolo con asco. Mis ojos fueron verdaderos puñales clavados en su cara. ¿Desde cuándo una casa de este tamaño es tuya, Hugo? ¿Desde el momento en que me tendiste la mano para pedirme 5 millones de euros en efectivo? ¿O desde el día que te aprovechaste de que mujer ardía con fiebre y le hiciste firmar los papeles de donación? El impacto de las palabras fue como una bomba cayendo en un lago. El público empezó a cotillear. Y ahora el blanco de la malicia no era yo, sino doña Carmen y Hugo. El robo del dinero, la firma falsificada. Las palabras resonaban en los oídos de las tías del pueblo. Al ver que la situación se volvía en su contra, Lorena se armó de valor y subió a la tarima, haciéndose la pobrecita, sufridora. Doña Clara, por favor, solo porque usted esté en el pozo, no sé, invente mentiras sobre mi Hugo y mi suegra. Su quiebra fue una fatalidad de la vida. No quiera echarles la culpa para quedarse con los bienes de su marido. La casa está a nombre de su madre. Legalmente, montar este escándalo va a afectar al bebé que estoy esperando. Le lancé una mirada fulminante, con cero piedad. ¿Quién te crees que eres para abrir la boca cerca de mí? Una cualquiera que se mete en la familia de los demás,
que no tiene oficio ni beneficio y depende de un embrión para dar el braguetazo. ¿Te crees que estás a mi nivel? Vives recogiendo mis obras. Cierra tu maldita boca. Lorena se quedó muda. La cara le ardía de rabia. Agarró el brazo de Hugo, llorando. Amor, mira, me está humillando. Échala, cariño. Hugo apretó los dientes y rugió. Clara, te has pasado de la raya. No te creas que solo por traer gorilas puedes venir a insultar a mi familia en nuestro día más feliz. Sí, no tienes nada que aportar a la casa. Vete ya. Esta casa es de mi madre. La ley lo reconoce. La ley lo reconoce. Reí a carcajadas, una risa amenazadora y limpia que retumbó por todo el salón. Fantástico. Ya que queréis hablar de pruebas y de la ley. Hoy, en medio de este evento maravilloso, voy a presentarles a todos los invitados el mayor espectáculo de la historia para que veamos exactamente a quién protege la ley. Al terminar de hablar, levanté la mano y chasqueé los dedos con fuerza. Mi asistente principal, escondido cerca de los ventanales, sacó un mando a distancia, pulsó un botón y un proyector enorme con una pantalla gigante bajó por detrás de la tarima. Doña Carmen retrocedió, presa del pánico, y cayó en una silla. ¿Qué brujería vas a hacer? Apaga, apaga eso. Pero el proyector ya iluminaba la pantalla. La primera imagen que apareció fueron las líneas de extracto bancario, con innumerables ceros impresos de forma cristalina. Cogí el micrófono, como quien da una conferencia corporativa sobre facturación millonaria. Atención, tíos, tías, familiares de Hugo. Abrid bien los ojos y mirad. Esta es la lista de transferencias de MI Dinero y de mi empresa a las cuentas de doña Carmen y de Hugo en los últimos 4 años. 2, 5 millones el día 10, otros 2, 5 millones después, etc., sumando los impuestos. 5 millones de euros en efectivo, sudor de mi frente. La familia de doña Carmen no ha puesto ni un solo céntimo para nada. Los parientes pegaron gritos de histeria. Nadie se imaginaba aquellas cantidades con los sellos y membretes oficiales del banco. Aquello era innegable. Miraron a los dueños de la casa y en sus expresiones empezó a asomar el asco. Hice una señal con la mano y la diapositiva cambió. Y no nos paramos ahí. Mi marido, su madre han ido esparciendo por ahí que estoy arruinada. Mirad el balance financiero trimestral de mi cadena de tiendas y de mi estudio de arquitectura. Solo en el último trimestre hemos tenido más de 4 millones en beneficios. Nunca he estado ni cerca de la bancarrota. Me paseé por el borde de la tarima, mirándolos fijamente. La historia de las deudas y de Hacienda fue toda una broma que me inventé para ver de qué estaba hecho el corazón humano. El resultado fue inmediato. En el instante en que creyeron que yo no tenía un duro, esa familia a la que siempre he ayudado echó de casa por la noche, bajo la lluvia, para quedarse con todos mis bienes. ¿Esa es la nuera perfecta que doña Carmen decía que yo era? La cara de Hugo perdió toda la sangre. Temblaba mientras tropezaba con un enorme altavoz, casi cayéndose. Doña Carmen abría la boca como un pez fuera del agua. Las 2 manos le temblaban intentando esconder la cara, sin éxito. Clara, ¿me mentiste? Tu empresa no ha quebrado. El impacto fue un jarro de agua, fría para Hugo. La mina no se había secado. Él mismo la había tirado lejos. Sí, mentí. Me giré ferozmente hacia el traidor. ¿Quién mintió a quién? Mirad la pantalla. El asistente abrió la prueba de hierro número 1. El vídeo de hace un mes reprodujo a tamaño gigante. En la pantalla, doña Carmen le entregaba la llave a Gasia. Lorena entre risas. Vos en disdió. Ah, esa idiota es demasiado tonta. Lo planeé todo. Hugo le dijo que eran papeles del banco y ella firmó. Voz de Hugo, en el video. Amor, ten paciencia. En cuanto termine de desviar el resto de los
fondos de la empresa de mi mujer, la echaré a la calle. El siguiente audio fue de la cámara oculta, con ellos confabulando sobre los 400.000 euros de los muebles y cómo querían embolsarse el sobreprecio. Cada palabra asquerosa, las risas y las confesiones se reprodujeron en medio de un endolias. Silencio sepulcral en el salón. La fiesta estalló, transformándose en un tribunal abierto. Los familiares, horrorizados, señalaban con el dedo a doña Carmen con furia e insultos groseros. Madre del amor hermoso. No me imaginaba que Carmen tuviera el corazón tan podrido, robando a su nuera enferma. Cobardes. Toda la vida fingiendo ser buena suegra para echar a la mujer en la oscuridad. Hugo, eres un pelele, cobarde, chupándole la sangre a tu mujer. ¡Qué vergüenza! Doña Carmen, al no soportar las ofensas y la deshonra pública, fingió encontrarse mal, empezó a poner los ojos en blanco y cayó tendida, jadeando. Antes de que terminara de tocar el suelo, Hugo ya había caído de rodillas, suplicándome desesperadamente. Clara, para, por favor, apaga la pantalla. Me equivoqué y me dejé cegar por el dinero. Perdóname. No le pases esto a la policía. Te lo suplico. Si esto llega a los juzgados, mi empresa me echará por despido disciplinario. Y acabaré en la cárcel. Lloraba y babeaba como un perro, asustado. La pose de hombre de éxito ya no existía. Lorena, con la cara blanca como la tiza, empezó a escabullirse para huir de la ira de las tías y de la tarima. Un guardaespaldas grandote, hecho un armario, le cortó el paso y la sujetó. ¿A dónde vas? El espectáculo no ha terminado, dije, señalando a los gusanos que se arrastraban cerca de mis zapatos. Contemplé la escena sin piedad, sin un ápice de compasión. Sentí una sensación inmensa de alivio y empoderamiento, la misma energía revitalizante que beber agua helada en medio del desierto del Sáhara. La corona de mi dignidad me era devuelta. Este escenario lo levantasteis vosotros, pero el final del show lo dicto yo sola. El fin de unos estafadores y golpistas. El griterío continuaba fuerte. Muchos de los invitados empezaron a escupir al purda, suelo con asco. Parientes se daban la vuelta y empezaban a salir indignados. Habían sido arrastrados hasta allí solo para hacer el payaso para la gloria de doña Carmen. Lorena vio la situación crítica. Bañada en lágrimas, los polvos que llevaba en la cara se mezclaron con lágrimas sucias. Intentó darle la espalda a Hugo, abandonando el barco que se hundía. Doña Clara, por favor, perdóneme. Yo no he hecho nada. Hugo es quien montó todo esto. Me mintió diciendo que era rico, que el piso era suyo y que la mansión de 5 millones fue trabajo suyo. Solo me prometió que dejaría a la inútil de su mujer. Clara, socorro, yo no tengo la culpa. Déjeme huir. No meta a la policía. No quiero ser cómplice. No volveré a aparecer. Cambió de discurso tan rápido que pareció un huracán. Un instante, antes me llamaba maldita en el video. Hugo levantó la cabeza desde el suelo, con las venas rojas saltándole en los ojos, desesperado e inyectado de furia, porque ella le estaba apuñalando por la espalda. Desgraciada, cierra esa maldita boca. ¿Cuántos bolsos de marca no te habré dado con este dinero que robé? Tú pediste la casa, y ahora dices que eres la víctima. Guarra, un circo total de perros devorándose entre sí se emitía en directo allí mismo. Yo me mantenía intacta, con las manos cruzadas, esbozando una sonrisa serena. Bajé despacio de la tarima. Di un golpe con mi fino tacón en la baldosa para levantarle la barbilla a él con la punta de mi zapato. Estaba deplorable. Todo, su encanto y dignidad, se habían escurrido por el suelo. Hugo, escucha, dije con pesadez. Mira la clase de ser humano por el que traicionaste a la mujer de tu vida. Una mujer falsa. Dijiste ser muy hombre para traer un heredero y tenía que ir a buscarlo a la calle. Mírate, parásito, ¿hay algo en ti que pueda llamarse hombre? Yo pagaba los muebles, las facturas.
las corbatas que llevas, al cuello y el Rolex de tu muñeca. Yo pagaba las tarjetas. Nunca pensaste en las 4 noches que pasé en vela detrás de todo eso. ¿Nunca sentiste culpa al quitarme a mí para dárselo a tu amante? Él no decía nada. Sus dientes no paraban de rechinar. Intentó tirarme del vestido. Me aparté para no ensuciarme con aquello. Clara, me equivoqué. Pero vivimos juntos. Vas a acabar conmigo si pones mi cara en los juzgados. No, llames a comisaría. Haré lo que sea, seré tu esclavo si hace falta. Y empezó a golpearse la cabeza contra el parqué, como un desesperado, para pedir misericordia. Los invitados lo vieron y ni siquiera intentaron separarlos. Sabían quiénes eran las verdaderas víboras. Si fuera la Clara ingenua de hace unos días, ya me estaría deshaciendo. La de hoy no. Estaba forjada en la venganza. ¿Por qué pides misericordia y amor después de colarme el papel en el momento en que mi cabeza freía con 40 de fiebre? ¿Dónde estaba tu misericordia? ¿Dónde estaba cuando acordabais embolsaros 150.000 euros inflados de la madera que ibais a meter en la casa? ¿O dónde quedó ese orgullo cuando te pedí ayuda para la UCI de mi padre en mi supuesta quiebra y me echaste a la lluvia? ¿Hubo algo de amor entonces? Doña Carmen no aguantó el falso desmayo. Empezó a sentarse, fingiendo ser la pobrecita de nuevo tras escuchar las palabras cárcel y policía. Empezó a llorar a gritos, como una pescadera peleando en la plaza, y se acercó a mí, vestido, encorvándose a propósito. Clara, mamá se equivocó. Perdóname, hija. Ah, esta vieja le pudo la envidia. El demonio se apoderó de mí y quise proteger a mi nieto. No avises al juzgado. Mañana te devolveremos cada pedazo de la casa. El nombre será enterito tuyo, hija. Lo anulamos todo. Si me metes en la trena y muero allí de vieja, tu reputación no tendrá perdón. Nadie te aguantará. Y, de hecho, casi rozándome los pies con las rodillas, di una orden visual a los gorilas. Frenaron el avance de la mujer, quitándole las patas de mi ropa. Silencio, doña Carmen. ¿Se cree que voy a caer en esa falacia victimista, fingiendo demencia para justificar un robo? ¿Con qué cabeza? ¿Una señora orquesta una estafa y una transferencia delictiva estando demente? Planeó con minucia cada paso. A mí no me engaña. Fue la astucia de la peor calaña, creyendo que yo era ciega. Yo, que en todo momento cuidé de usted en los hospitales, pasándome la noche dándole de comer en la cuña y poniéndole sábanas buenas. Ausé mi voz, imponente, resoné, su alma su dignidad ya la han destrozado los perros en el vertedero. Ahora se esconde detrás de la edad para cometer un delito sin ir a la cárcel. Hice una señal afilada. El ayudante sacó un fajo de papeles, todas las demandas. Tiré las hojas sobre el pecho de Hugo, que seguía en el suelo. Le di mi bolígrafo, dispuesta al final, sin temblar ante los allí presentes. El acuerdo de divorcio completo. Fírmalo ahora. Le miré de forma implacable. Exijo las medidas legales sobre todos los bienes de estos 4 años. La empresa retendrá los recursos desviados. Tú no te quedas con nada, desde el reloj hasta los coches. Sales por donde has pisado sin absolutamente ningún céntimo. Hugo se negó con cara amargada, paralizado. No quiero el divorcio. Me moriré si me dejas. Pero le di mi veredicto. Como jueza suprema destrozando sus cimientos. Le doy exactamente 1 minuto clavado a este pelele para rellenar la hoja. Sí, no. Mañana por la mañana no será una demanda de divorcio. Será la acusación por el artículo 248 del Código Penal. ¿Sabías que por estafa agravada os pueden caer más de 10 años a ti y a tu madre entre rejas juntos? El peso de la sentencia penal le derritió por dentro. Hugo firmó frenéticamente y se derrumbó en un llanto convulsivo, sin ninguna salida en la tierra. Di una última directriz absoluta mirando mi reloj de pulsera. Ahora son las 11:30 en punto.
Tenéis solo 1 hora contada para coger vuestros trastos sucios, meterlos en bolsas de basura y largaros. Lo que intentéis llevaros de lujo, lo denuncio por robo hoy mismo. Señalé también a las tías y familiares, asustadas. Y ya puede irse todo el circo por el agujero por el que cayó. Fiesta terminada. Largaos antes de que llame a los refuerzos. Al oír refuerzos, hubo una estampida. Las personas asustadas del pueblo se amontonaron como gallinas queriendo saltar la valla. Doña Carmen rodó por el suelo, llorando y escupiendo babas histéricas, viendo inaceptable ese dolor supremo de la pobreza. Ordené que pusieran a los expulsados en el borde de la pobreza, escalera y, de patitas a la calle, fueron arrastrados por los guardaespaldas, tirados como un par de muñecos de papel maché en la acera bajo el sol del mediodía, sin honra y amparados solo por harapos, y una bolsa de plástico con 4 prendas de mala muerte. Ningún último saludo les haría volver a poner la mano sobre un solo billete de la fortuna que yo había construido. Volví al recibidor de doble altura, en un silencio de oro. El polvo fúnebre se había asentado sobre el parqué italiano. Una taza de té reconfortaba mis músculos, que habían estado paralizados hasta ese momento, ahora en profunda paz. Una limpieza, un descarte de residuos radiactivos al fin, y como excelente ejecutiva de una metrópolis española, arrancar la mala hierba exige que destruyamos también la raíz bajo el asfalto. A la mañana puntual del lunes, bajé engalanada con un traje de firma hacia el despacho del abogado en el Paseo de la Castellana, un muro inmenso de la justicia española, listo para despachar su desgracia penal. 3 carpetas con él, logo rojizo, yacían allí. Doña Clara. Procedimientos montados, comentó Diego, sonriente. La denuncia estaba enviada a la Policía Nacional. Los delitos informáticos y contables estaban listísimos. Blanqueo de capitales, organización criminal, estafa y apropiación indebida contra la esposa. Orden de embargo emitida. El registro de la propiedad frenó toda conversión de títulos de la finca. Estaban en cero absoluto, asentados en el banquillo. ¿Y el espectáculo central del muchachito director? Diego respondió afilado, sacando la carta suprema de la manga. Puesto que tú eras quien movía los hilos de los contratos que lo elevarían por enchufe en el mundo de los peces gordos con sobrecostes criminales, hemos creado un rastro de las facturas fantasma. Imagina ese dossier de auditoría encima de la mesa del CEO antes del cafelito de la cafelito. Mañana. Se lo he mandado por mensajería urgente directamente a sus manos. Batía la cucharilla perfectamente en el plato del té, gélida. En ese mismo momento, en la sede ejecutiva desde donde Hugo se creía que dominaba el universo, sobre una mesa de reuniones de su empresa, su pose falsa recitaba los balances y financieros fingiendo la estabilidad de un heredero de 5 millones. Y lo inesperado invadió las puertas de la gran corporación. La Policía Nacional, con 2 agentes armados y el inspector al mando, flanquearon al jefe ejecutivo del negocio. Entraron hirviendo en la sala de auditores. El CEO rompió la carpeta de golpe y se la tiró a la cara. Secuestro de capitales por desvíos a subcontratas. Facturas falsas por todos lados. Hugo, ¿te creías que esta sucursal es tu cortijo, estafador? Tu propia exmujer nos ha enviado a la vía penal la prueba de tu incapacidad directiva y no tienes escapatoria. Los policías no dudaron mientras Hugo se petrificaba, pálido y sin aliento. Dejó caer la chaqueta ante la policía. Sus muñecas sintieron el frío acero de las esposas que se clavaron en sus venas resaltadas sobre su traje arrugado. Las personas encorbatadas a su alrededor soltaron carcajadas secas ante la humillación suprema del escándalo corporativo. Caminó siendo aplastado por las miradas de odio y se metió en el coche patrulla de la policía con destino directo a los calabozos en prisión preventiva. Mientras tanto, doña Carmen sufría las amargas penurias, viviendo de prestado en una pensión de mala muerte perdida en los callejones de Vallecas. Fue buscada esa misma tarde por investigadores,
con una citación firmada para presentarse en comisaría. Tras pasar 4 horas bajo la luz de los interrogatorios, viendo las imágenes y confesiones de las facturas falsificadas, escupiendo babas y llanto falso, vio como el juez trituraba el acta de donación que demostraba su enfermiza extorsión disfrazada de cuidados a una anciana. Le advirtieron de que se pudriría unos buenos 12 a 15 años a la sombra. Se hundió en un colapso emocional destruido. Al cruzar de nuevo la podrida puerta de madera de la pensión mohosa tras el punto interrogatorio, se topó con una escena que le puso los globos oculares al rojo, vivo y le hizo doler los latidos. Lorena, la mujer de los sueños dorados y del heredero, estaba recogiendo todos los vestigios perfumados y lujosos que alguna vez le había sacado a Hugo. Joyas, pulseras de Pandora, tirándolo todo por la funa, cremallera abierta de la maleta y sacando con la otra mano los fajos de billetes, sujetos con gomillas. Los últimos 20.000 euros, el fiapo final del capital de emergencia para sobrevivir que tenían escondido debajo de un mugriento colchón de soltero. Lorena, estás robando y huyendo mientras a Hugo se lo lleva la policía. La vieja cayó en un estrés total, descontrolada, y le agarró la mano. Lorena tiró con fuerza, tiró a la bruja de un empujón y le soltó su asqueroso, repugnante veredicto sobre la madre y el hijito. La amante se le rió en la cara. Doña vieja, ¿qué hijito? A su niñato director lo ha enchironado la policía por un agujero absurdo y sin un puto duro en el bolsillo. ¿Se cree que me voy a pasar la juventud en un agujero cuidándoles? Ese pringado al que llama semental. El bombo no tiene ni un rastro del asqueroso ADN de su Hugo. Me quedé embarazada de un corredor de apuestas que se fugó del pueblo, para luego pegársela al ricachón de su hijo. ¿Quién se cree que me preñó? ¿Ese pato con esperma fallido? Aquel mazazo sobre el no heredero, los ahorros robados y la humillación inmoral hizo que un pico de tensión subiera por el tronco cerebral de Carmen, con una furia tan aguda y desprovista de humanidad que su cara se torció y se retorció por una parálisis severa y fulminante. Rompiendo sus sinapsis cerebrales, la presión elevada le provocó un ictus grave. Su cuerpo se desplomó, entero, muerto, inerte en la basura del suelo, mientras la sinvergüenza desaparecía por el callejón. Encerrado en la cárcel, Hugo se enteró de que la señora de su vida se había desplomado torcida, sin poder mover medio cuerpo, paralizada en un shock total, y de los 20.000 euros robados por el falso amor a sus espaldas. Destrucción y física en cadena. Vomitó espumas y cayó en un insomnio sin fin atrapado por las cadenas de la desesperación penitenciaria. El hechizo contra los estafadores cobraba un precio implacable de demolición existencial. Fue al 6º mes. En los juzgados de lo penal de Plaza de Castilla, en Madrid, bajo un cielo plomizo y unas suaves gotas de frío, yo estaba sentada, imponente y tranquila, con los hombros erguidos, junto a mis abogados. Mi padre, robusto, sano, recién regresado de su viaje por Europa, aún con las maletas del vuelo, me abrazaba con amor incondicional en la fila de los perjudicados, sin gritos. Estabilidad impenetrable de roca viva en mi familia. Desde el banquillo de los perdedores, macabros y decaídos, se veía el espectro andante del director en una talla M de ropa presidiaria, oliendo al abandono más inútil. En una silla de ruedas, empujada por unos brazos encogidos, la basura, mano torcida de la cadavérica Carmen, balbuceaba a medias. La pena de ser una ladrona decrépita castigada a una silla para vivir los próximos meses, haciéndoselo encima para limpiarse en solitario, renegada por sus mismos paisanos, con el golpe de mazo del juez, que sentenciaba desde el estrado penal español, basándose en la gigantesca montaña de informes periciales, la pena máxima por organización criminal y blanqueo de capitales. Combinada con las agresiones psicológicas premeditadas, sumó 18 años de reclusión severa para el ciudadano Hugo y exactamente 15 años sin posibilidad de recurso por el delito de estafa para la matriarca. Esa condena martilló en ellos un pánico irreversible.
La cara de Hugo se giró atónita, buscando compasión. Las lágrimas y la miseria se le escaparon por los pantalones en su desolación, pidiéndome piedad. De forma patética, con un clamor a cámara lenta, mientras me miraba fijamente implorando, mi semblante, gélido, impenetrable, sin inmutarme emocionalmente. Estrictamente, mi postura de dueña con un mensaje. El castigo mortal está pagado y cerrado. No habría dulzura ni perdón. Solo las cadenas oxidadas por su propia estupidez sobre la tierra fría. Se acabó. Desaparecieron por la puerta sin voz ni llanto hacia las mazmorras judiciales de Madrid. Allí pagarían al raso, a costa de las comidas presidiarias, eternidad de la ruina merecida y la condena perpetua moral. En cuanto a la infeliz y rastrera criatura de Lorena, que arrampló con los fondos, el tiro de la falsedad le salió por la culata. La maleante se encontró con su mafioso compañero de apuestas por ahí, pero una buena madrugada el cretino le reventó lo que le quedaba, le robó las pulseras y el dinero, huyendo nuevamente para dejarla sin un duro, sin compasión, tirada en un hostal, arruinada. Fue echada a la calle para acabar trabajando en una esquina sucia al borde de la autovía del sur, rebuscando y pariendo sola, rota, sucia entre los charcos de orín de los baños sin techo de la estación sur de autobuses de Méndez. Álvaro, con el hijo fétido en brazos, deambulaba con una mochila en un saco de escombros, buscando latas entre las sobras de la metrópolis, pagando en el purgatorio real, sudando y apestando en un estado animalesco por el final podrido de su barata codicia. Crucé los límites de las grandes puertas, de cristal limpio hacia las impolutas plazas del Palacio de Justicia español, respirando aire nuevo en su plenitud. Adiós al maldito chalet de La Moraleja. Doné el importe íntegro, los 5 millones de euros, para fundar un hermoso centro para una ONG bajo el nombre nuevo, Amanecer, sin cobrar un euro en créditos fiscales, ayudando a huérfanas, empoderando a madres arrastradas y repudiadas que perdieron sus espacios a manos de monstruos familiares, sacándolas para que recuperen la voz y la dignidad, para evitar la caída vertiginosa por cobardes de traje como aquellos. Mi alma subió a las estrellas en mi verdadera residencia recién adquirida, un ático dúplex deslumbrante en pleno paseo de la Castellana, frente al Parque del Retiro, para respirar el rocío de un jardín suspendido en los cristales del balcón, donde tomaba té en la terraza con una sonrisa en la mejilla, reflejándose en la riqueza de mi interior sobre el ardiente asfalto. Mi estudio de arquitectura rompió los techos corporativos, cerrando asociaciones mundiales, por toda España y en rincones sin límite geográfico para mi expansión y el prestigio de un negocio millonario. Noches bañadas por las luces de la metrópolis Kikauman, fin a 4 largos lamentos que sirvieron para probar el peor entrenamiento militar del dolor en mi juventud. Una lección gigantesca sobre el matrimonio fraudulento, o el romanticismo ingenuo hacia una familia de parásitos en la familia, miseria, bondad depositada en una caja infértil. Se hundieron, hicieron trampa, se destruyeron a sí mismos. Yo pasé página para alzar a mujeres indestructibles, donde el llanto que tanto cuesta se paga de un plumazo en un acto exacto por la guillotina final para barrer a las sanguijuelas de la vida, cortando la basura tóxica sin derramar una gota de sudor, solo en tacones, con una inteligencia arrolladora, arrastrándolo a condenas abyectas por su ego deshecho en el asfalto. Con la fuerza extrema de una reina libre de las cadenas del engaño, en una vida que florece desde el carta, empoderamiento, blindada a los cielos. Mi nuevo comienzo, iluminado por estrellas limpias, se confirmaba glorioso para cerrar el túnel de la suciedad y pisar la alfombra de las supermujeres en una galaxia radiante, libre del abismo, hacia la supremacía total. Y el final se disipó bajo el brillo de mi día espectacular. Sí,